En la segunda aprendimos sobre el Hades y también pues dijimos en los estudios que Seol en el antiguo pacto viene a ser el Hades en el nuevo. Seol, una palabra hebrea, en el nuevo pacto Cristo utiliza la palabra griega Hades. También dijimos pues que el Hades era un lugar que era conocido en la mitología griega y romana como un lugar, el inframundo, pues, un lugar donde van las almas de las personas que no han llevado una vida buena, pues. Ese es el pensar y que estaba en la literatura griega, pues estaba gobernado por un dios llamado Hades. Sin embargo, Cristo en el Nuevo Pacto nos enseña y nos revela de una manera maravillosa, como estudiamos la semana pasada, lo que es el Hades. Ahora, hoy vamos a estudiar si el Hades es el cielo y el infierno también, porque hoy en día, cuando uno escucha a las religiones en el mundo, todo el mundo cree que su familia, que el que ha muerto ha ido al cielo. Pero eso es lo que enseña la palabra, o que han ido al infierno, otros pueden creer, pues. Entonces, el punto es, hermanos, que eh, esos lugares, o también lo podríamos llamar estados, porque lugares siempre se relaciona con cosas físicas y estados son condiciones, pues. Ahí pues estamos hablando de dos condiciones. Cristo habló de dos caminos, dos puertas, dos destinos finales, nos enseña la palabra. Y pues muchos piensan que la mayoría van al cielo y otros piensan que los muy malos van al infierno. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar esto y vamos a entender qué es el Hades, o no, mejor dicho, no es que es el Hades, sino si el Hades es el cielo o es el infierno o está compuesto de las dos cosas o no son ninguna de las dos cosas. Jesús reveló que este lugar, el Hades, estaba dividido en dos secciones, ¿verdad? Como estudiamos la semana pasada, donde los espíritus de las personas que han muerto están en dos condiciones diferentes. Unos están siendo consolados y otros atormentados. Recordemos que allí van los espíritus o lo que también les llamamos las almas de las personas que han muerto. Unos van a un sitio de consolación, que da fuerza, que da ánimo, y otros van a un lugar donde son ¿Quién es que atormentados. viene? Cristina. Hermano Miguel, tiene el micrófono abierto, por favor. Ya. Gracias, disculpen. Bien, entonces esos dos lugares o esas dos condiciones son lugares que Cristo describió pues, en la historia del rico y Lázaro. A pesar de lo que la palabra revela en las diferentes religiones, creen firmemente que existen solo dos destinos, el cielo y el infierno. De hecho, en la misma hermandad a veces pues se tiende a escuchar cosas como esas, pues, ¿ok? No es muy extendido, pero sí hay uno que otro hermano que tiene este tipo de confusión. Entonces, esto concuerda con la creencia general, pues que como vimos la semana pasada y antepasada, pues eh, las diferentes mitologías, culturas, babilonia, romana, griega, persa, este, todos ellos, de una manera u otra, tenían la creencia de un lugar donde moran los muertos, donde moran las almas de los que han muerto, pues. Los egipcios también, pues. Por eso es que al Hades también se le conoce como la morada de los muertos, o sea, el lugar donde viven las personas que han muerto físicamente. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree en el purgatorio, ¿ok? Y ellos creen que es un lugar intermedio donde las personas van y allí son purificadas para después pasar al cielo, ¿ok?
Los que se portan muy mal o han sido muy malos, asesinos, violadores, pues van directamente al infierno. ¿Ok? Pero vamos a entender un poco lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde fue Jesús después de morir y antes de resucitar? La semana pasada hablamos un poco de eso. Hoy vamos a hablar un poquito más al detalle. ¿Ok? Unos cuantos creen que Cristo fue a los lugares infernales, porque como dice la Biblia, Hades, o la palabra dice Hades, pues todo el mundo lo relaciona con el infierno. ¿Ok? Pero recordemos que eso tiene que ver con la profecía de David. David lo relacionó con el Seol y Pedro lo relaciona con el Hades. Fue al cielo, permaneció en el sepulcro, bajó a las profundidades del infierno, como muchos creen. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es una profecía que se aplica en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque en el caso de David, que escribió el Salmo, él todavía sigue su cuerpo en la tierra, pues ya posiblemente deshecho, convertido en polvo, pero él no ha resucitado ni nada por el estilo. Y su cuerpo sí vio corrupción. ¿Ok? Pedro nos confirma esto en su discurso cuando comenzó la iglesia. En Hebreos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces vemos que Pedro usa Hades y David usa Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿qué significa este pasaje de Cristo relacionado con Cristo? Y que Pedro se lo está atribuyendo a Cristo, pues. La Biblia Benson en el mismo pasaje dice, porque no abandonarás mi alma en la morada de los muertos, ni consentirás que tu santo vea corrupción. Entonces, aquí tiene una doble aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Recordemos que el alma va al Hades o a la morada de los muertos o al lugar donde están siendo consolados o donde están siendo tormentados. Y el cuerpo va a la tumba, ¿ok? O al sepulcro y ahí se corrompe, se lo comen los gusanos, se pudren y finalmente va desapareciendo. Entonces aquí dice, porque no abandonarás mi alma en el Hades, en el lugar de la morada de los muertos, ¿ok? Ni consentirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo se corrompiera. Recordemos que Cristo resucitó el primer día de la semana, apenas tenía, siempre decimos 3 días, pero son 3 días judíos. Básicamente eran menos de 72 horas, pues, ¿ok? Y él, su cuerpo no se pudrió, su cuerpo no se corrompió, no se llenó de gusanos, no vio, pues, esa corrupción que vemos o que eh, vivimos los cuerpos que nosotros usamos en nuestros tiempos. La nueva traducción viviente dice, Hechos 2:27, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Entonces, David, como profeta de Dios, en los Salmos vio la resurrección de Cristo. Esa es la realidad, pues. ¿Ok? Y Pedro lo está confirmando en su sermón, pues en su primer sermón. Hechos 2 del 30 al 31 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, perdón, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces Pedro nos está diciendo que lo que estaba hablando David era la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ok? Entonces, el pasaje profetizado por David dice que el alma de Jesús no fue dejada abandonada en el Hades, lo que conocemos como la morada de los espíritus incorpóreos. O sea, incorpóreo significa sin cuerpo. Por tanto, podemos concluir que su espíritu estuvo en ese lugar, en el Hades, no en el infierno, como muchos piensan, pero no permaneció eh, allí, pues, sino que sencillamente fue llamado otra vez a unirse al cuerpo, pues. Al tercer día él resucitó, pues. Si el Hades, como algunos creen, es el infierno,
suponiendo que ellos tengan razón, entonces según ellos, Jesús no fue al cielo. Antes de ser resucitado, de allí la creencia errónea de que él bajó a los infiernos. ¿Ok? Por eso es que ustedes escuchan que muchos dicen que Cristo, a veces en algunos signos, en himnos, perdón, se menciona que Cristo bajó al, al- a las, a los lugares infernales, pero no fue así, hermanos, porque hay una mala interpretación bíblica. De hecho, cuando hablamos del Hades y hablamos de estos temas, hermanos, yo creo que no he escuchado ninguna otra religión que tenga o discierna correctamente la palabra del Señor como lo hace la iglesia del Señor, pues, en cuanto a este lugar. Porque pocas personas hablan del Hades, sino que piensan siempre en el cielo o en el infierno. ¿Ok? Entonces, eh, la costumbre judía, pues, enseñaba que los que eran crucificados tenían que ser enterrados el mismo día de su crucifixión, pues. Entonces nos dice Lucas 23, 42, 43, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el ladrón en la cruz, o el malhechor, pues. Entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le promete al malhechor que estaría con él en el paraíso. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Cristo llevó al malhechor al cielo. Eso fue lo que quiso decir Jesucristo, eso es lo que piensan. Ustedes leen muchos comentarios en internet o de muchos libros y todos piensan que Cristo subió al cielo y que también llevó a este malhechor al cielo. Pero no es así. Vamos a ir desarrollando eso. Entonces, la costumbre judía pues acostumbraba a que el que era crucificado en un madero tenía que ser enterrado al mismo día. Deuteronomio 21, del 22 al 23 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, si los judíos no enterraban al que había muerto en un madero, no lo enterraban antes de anochecer, eh, la tierra, sus pueblos iban a quedar eh, contaminados, pues, impuros. ¿Ok? Entonces, Jesús fue sepultado el mismo día de su muerte. Y ese día, hermanos, fue cuando él le prometió y le dijo que ese día estaría conmigo en el paraíso, con él en el paraíso. Entonces notemos acá el 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy los testigos de Jehová, para quitarle fuerza a este versículo, le ponen una coma, ¿ok? Y al ponerle la coma, entonces ellos lo que quieren transmitir es que Cristo está diciendo, de cierto te digo hoy ahorita te estoy hablando que estarás conmigo en el paraíso. Entonces le quitan este, la fuerza de lo que está diciendo Cristo, que Cristo sencillamente le estaba predicando al malhechor, le estaba prometiendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Y ese mismo día fue que Cristo murió, ese mismo día fue el día que él fue sepultado y evidentemente Cristo cumplió su palabra al malhechor, porque efectivamente sí lo llevó al paraíso. La palabra no nos lo confirma, pero tenemos que entender que Cristo evidentemente cumplió su promesa. Entonces, Cristo le estaba diciendo que ese mismo día estaría con él, ¿a dónde? En el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Lo que se conoce, lo que estudiamos la semana pasada como el seno de Abraham. Cristo fue al seno de Abraham y allí también llevó al malhechor. Ahora, ¿por qué esa seguridad de que Cristo fue al seno de Abraham? Porque eso es lo que nos enseña la palabra de la condición
de todos los que mueren. Cristo murió como un hombre, hermano. A pesar de que él era Dios, Cristo murió como hombre. Cristo fue sepultado como hombre. Cristo fue al Hades como todo hombre. Pero ¿cuál fue el milagro? Que de allí fue extraído su alma, su espíritu, y su espíritu se volvió a unir a su cuerpo, ya un cuerpo resucitado. El infierno no es el paraíso. Cristo no entonces no fue al infierno, como muchos dicen. El primero se relaciona con sufrimiento, el infierno, tormento, y el segundo, cuando nosotros hablamos de algo que es paradisíaco, un paraíso, da la idea de un lugar hermoso, un lugar de descanso, de paz, de belleza, de gozo, de sustento, pues. Entonces, infierno nos trae a la mente un lugar de tormento, de azufre, desagradable, terrible, y la palabra paraíso nos trae a nosotros un lugar de algo, un sitio hermoso, un sitio donde el alma de la persona puede reposar y disfrutar, pues. ¿Ok? Entonces, entendiendo que Cristo fue el que pronunció estas palabras, concluimos que el Hades no es el infierno, porque muchos piensan que Cristo bajó al infierno, pero no es así, pues. Él fue al paraíso y sabemos que fue al paraíso porque le prometió al malhechor que estaría en el paraíso. El diccionario Strong dice del significado de paradiso, o sea, paraíso, dice parque, específicamente Edén, un lugar de felicidad, paraíso, paraíso. O sea, básicamente Cristo le estaba diciendo al malhechor que estaría en un lugar donde descansaría. Pues. Porque preguntémonos, ¿por qué Cristo le iba a prometer a un malhechor que hoy estaría con él, ese día estaría con él en el paraíso, para llevarlo a un lugar de tormento? O sea, como que es un engaño, ¿no? Si hubiese sido así, pues. Entonces, otros concluyen que Cristo llevó al malhechor al cielo. Pues, por ejemplo, el diccionario Vine este, interpreta erróneamente, para que ustedes vean que a veces tenemos que tener cuidado con los diccionarios. Vine dice, de Lucas 23:43, dice, la promesa del Señor al ladrón arrepentido se cumplió el mismo día. O sea, hasta ahí estamos bien, pues, estamos de acuerdo. Cristo en su muerte, habiendo encomendado su espíritu al Padre, fue de inmediato en espíritu al cielo mismo. Esa es la interpretación que ellos dan. Aquí está errado. La morada de Dios. La mención del Señor de aquel lugar como paraíso debe haber sido un gran aliento para el malhechor. Para la mente oriental expresaba la suma total de bendición. O sea, ¿qué está diciendo Strong? Strong está diciendo que Cristo subió al cielo y también llevó al malhechor. Y si llevó al malhechor, entonces quiere decir que todos los siervos del Señor han subido al cielo. ¿Ok? Desde Abel para acá, pues. Pero cuando Cristo estaba con sus apóstoles, le dijo que él iba a preparar el lugar en la morada de su Padre. Juan 14, capítulo 14. Y eso es lo que ha estado haciendo Cristo para todos sus siervos, porque todavía ningún hombre, excepto Cristo, ha subido al cielo. Pero ¿cuándo subió Cristo al cielo? No fue cuando fue sepultado, sino en su ascensión. Entonces, el cielo es descrito como un hermoso paraíso, sí, en Apocalipsis, pero al paraíso que Jesús mencionó no estaba en el cielo, sino en el seno de Abraham. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, vamos a ver algún versículo que nos va a ayudar a entender este razonamiento. Juan 20, del 16 al 17 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. Fíjense lo que va a decir, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo es que algunos piensan que Cristo subió al cielo si aún no había subido a su Padre? Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Cristo no había subido al cielo, pues. Esa es la evidencia que nos está mostrando su resurrección y este tipo de historias, porque nos está hablando de lo que aconteció.
Cristo le dijo a María, no he subido al cielo. Entonces, si no ha subido al cielo, ¿cómo es que estuvo en el cielo? Pues como muchos piensan. Entonces, estos versículos lo que nos enseñan es que hay un lugar intermedio, pues. Es un lugar al cual fue Jesús antes de resucitar y no fue el cielo. Jesús subió al cielo 40 días después, hermano, en, en su ascensión. David lo llamó Seol, Pedro lo llamó Hades, Jesús Hades y paraíso. Entonces, en Hechos 1 del 9 al 11 vemos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿dónde estuvo Jesucristo durante el tiempo que estuvo en el sepulcro, hermanos? En el Hades, no en el cielo, en el Hades. Ya nosotros estudiamos la historia del rico y el Lázaro. Los que no vieron no estuvieron en el estudio lo pueden ver si el hermano lo sube a, al canal de YouTube que tienen, pues allí lo pueden ver. Entonces, ahí interesante porque Juan nos revela algo interesante en Juan 13, del 13 al 15. ¿Ok? Dice, nadie subió al cielo, dice Juan, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan estaba diciendo esto, hermano. Pero Juan estaba afirmando que ya Cristo había subido al cielo. Este verso ha sido malinterpretado inclusive por alguno que otro hermano, lo solo Jesús también, para decir que Cristo estaba en la tierra y al mismo tiempo estaba en el cielo. Pero no es así, él estaba en la tierra. En el cielo estaba era el Padre. ¿Ok? Entonces, esta afirmación de lo que algunos piensan que Cristo estaba en la tierra y al mismo tiempo en el cielo, pues contradicen otros aspectos de la palabra que nos muestra que Dios está constituido, conformado por tres personas divinas, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la evidencia interna, hermanos. ¿Cuál es la evidencia interna? Lo que nos dice la palabra. Jesús viene hablando del nuevo nacimiento que llega hasta el verso 12. Estamos hablando de Juan 3, pues, cuando está hablando con Nicodemo y le dice estas cosas y Nicodemo le pregunta que cómo puede alguien volver a entrar al matriz de su madre, pues. En el versículo 13 hay un abrupto cambio de tema. Ya no se habla del nuevo nacimiento, sino que se revela que nadie ha subido al cielo, sino solo el Hijo de Dios que está en el cielo. Mientras hablaba con Nicodemo, era Dios hecho hombre, Cristo, que estaba hablando con Nicodemo. Pero ya en el versículo 13 ya cambia el protagonista que está hablando. ¿Ok? Entonces Juan está diciendo que era Dios, o sea, que había venido al mundo, había bajado del cielo. Eso es lo que estaba hablando Cristo con Nicodemo, pero no estaba en el cielo en ese momento, estaba hablando con Nicodemo. Pero cuando Juan expresa estas palabras que nosotros leímos acá, Juan 3 del 13 al 15, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Era Juan diciendo esto. Ahora, esa es la evidencia interna, que Juan lo está afirmando. Ahora, ¿cuál es la evidencia externa? El Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito muchos años después de la ascensión de Cristo. De hecho, muchos argumentan que antes de Apocalipsis fue escrito el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito más allá del año 70. Algunos dicen que cerca del 80,
del año 80, fue cuando finalmente se escribió. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio, unos 30, 36, 40 años después, él está diciendo que nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del cielo, el que descendió al cielo, que está a la diestra de Dios. ¿Ok? Estas palabras son de Juan por inspiración divina. Entonces, en el momento que se está escribiendo el Evangelio, que fue más o menos entre el año 70 después de Cristo, pues Juan está diciendo que nadie ha subido al cielo. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo está haciendo un trabajo de mediación delante de Dios, ¿ok? Y Él subió al cielo. Él está a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, la pregunta, hermanos, es, si nadie aún no ha subido al cielo, entonces, ¿dónde estaba o dónde están las almas de Adán, de Abel, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, el malhechor en la cruz, de Pablo, de Pedro y de todos esos hombres del Señor que han muerto y de aquellos que han muerto sin el Señor? De dónde están las almas de las millones de personas que han muerto hasta esta fecha. Entonces, ¿dónde están los apóstoles y todos los cristianos que han muerto? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Jesús le prometió a su discípulo en Juan 14:2-3, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, dice él, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, noten lo que dice acá, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también, vosotros también estéis. Entonces, cuando Cristo promete que llevaría a sus discípulos a donde estaba él, dice, vendré otra vez cuando él regresara. Cuando Cristo regresara en su segunda venida, es que va a llevar a sus discípulos al lugar donde está él habitando. ¿Ok? La casa del Padre es el cielo mismo, allí está su morada. Eso fue lo que quiso decir Cristo. Como dice Isaías 63, el 15 al 16, no lo vamos a leer. Entonces, Jesús menciona cuándo llevaría a su discípulo a la casa de su Padre. Cuando viniera de nuevo, dice, vendré otra vez. Está hablando de un regreso y Cristo aún no ha regresado. Si Cristo aún no ha regresado, hermanos, si Él le prometió a sus discípulos que los llevaría al cielo, a la casa de mi Padre, entonces, ¿dónde están sus discípulos? ¿Dónde están los apóstoles? Juan 5, del 28 al 29, nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, notemos, hermanos, que va a haber una resurrección al final, pues, en el día postrero, cuando llegue la hora. Unos irán a vida, eso entendemos que vida eterna, y otros irán a condenación eterna. Ahora, ¿dónde están las almas de aquellos que van a ir a condenación? ¿Dónde están las almas de aquellos que van a vida? Porque ya aquí está hablando de ya el destino final, pues, de las almas, de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Entonces, la promesa de Cristo a sus discípulos en Juan 14, en Primera de Tesalonicenses, nos ayuda a entenderlo mejor. 4 del 15 al 17 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, fíjese, estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a ocurrir que los siervos estarán ya finalmente con el Señor para siempre? Después o en su segunda venida. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que nadie ha subido al cielo hasta ahora, sino el Hijo de Dios, Cristo. Nadie ha subido al cielo y la promesa de Jesús es para el tiempo de su regreso. Concluimos que los apóstoles, como todos los santos de Dios, están en el Hades, en donde Cristo nos reveló que estaba Abraham, estaba Lázaro, ¿ok? Y se conoce como el seno de Abraham o el lugar donde Cristo le dijo al malhechor que estaría en ese día, pues el paraíso. Y lo que hicieron lo malo, desobedecieron a Dios, está en el lugar del tormento, en el Hades, no el infierno, en el Hades. Allí están como el rico que pidió que Lázaro se mojara la punta del dedo con agua. Allí están todos los que no hicieron lo correcto. El cielo y el infierno, hermanos, serán ocupados después del juicio final. ¿Ok? Y esto es algo que muchas veces tiende a malinterpretarse. El juicio final será el evento cuando se establecerá el destino final de todas las almas. Cuando Cristo regrese, hermano, la persona que muere, para aclarar un poco eso, ya Dios le destina su condición, sea tormento o sea consuelo en el Hades, ¿correcto? Pero cuando Cristo regrese, ya todos serán destinados al lugar que finalmente va a ocupar cada quien, que ya no será el Hades, porque el Hades va a ser destruido, como nos enseña Apocalipsis. El lugar donde Cristo en su tribunal va a asignar a cada quien, pues va a ser unos al infierno y otros, o lo que se conoce como lago de fuego y azufre, y otros irán al cielo, a las moradas o a los lugares que él fue preparar en las moradas celestiales. El infierno, conocido como el lago de fuego y azufre, será ocupado después del juicio final. Hasta la venida de Cristo, este lugar está desocupado. Nadie ha ido allí. La primera carta de Pedro, creo que es la primera o la segunda, dice que los ángeles que no guardaron la segunda, no guardaron su posición, su dignidad, fueron lanzados al infierno. Pero eso lo dice la Reina Valera. Pero la palabra ahí es tártaros. Tártaros no es la palabra que se usa para infierno. ¿Ok? Por eso algunos piensan que los ángeles están en el infierno. ¿Ok? Pero la palabra nos enseña que los ángeles todavía en Apocalipsis nos enseña que los ángeles caídos todavía están en acción, hermano, que es otro tema que no vamos a tocar hoy. Apocalipsis 20 del 10 al 15, vemos ya el destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto está hablando de la destrucción que habrá en el día final para todo el universo. ¿Ok? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, notemos, hermanos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿en qué consiste la resurrección? Pues la resurrección consiste en que eh, a la voz de Cristo, los cuerpos serán reconstruidos, serán vueltos a traer otra vez
físicamente unidos y el alma, el espíritu que está en el Hades, saldrá de allí y se unirá al cuerpo y ese cuerpo volverá a tener vida. Por eso dice, y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, las almas de aquellos que habían muerto. También Apocalipsis nos muestra que el Hades y la muerte serán también lanzados en el lago de fuego y azufre. O sea que está hablando ya de la destrucción final de esos dos lugares. ¿Por qué? Porque si ya no hay tierra, ya no hay universo, ya no hay hombres habitando este mundo, ya el pecado ya no existirá, sino que los malvados irán a condenación eterna. Cuando digo los malvados son los que no obedecieron, y los que obedecieron y hicieron la voluntad de Dios irán a vida eterna en el cielo, pues ya no hará falta el Hades, porque ya no habrá hombres que vayan a morir físicamente, porque la muerte también será vencida finalmente. Entonces, para concluir, hermanos, el Hades, el paraíso y lugar de tormento, es un lugar diferente al cielo y al infierno, que era la pregunta del título. Aunque la condición espiritual de las almas pudiera ser similar, ¿verdad? Unos de felicidad y descanso y otros de tormento y tristeza, pero son dos lugares diferentes. En el Hades están las almas de todo ser humano que ha vivido y muerto en este mundo, hayan hecho lo bueno o lo malo. ¿Y qué están haciendo esas almas ahí? Esperando el regreso de Cristo, hermano. Esperando el regreso de Cristo, donde Cristo eh, hará que todos comparezcamos ante su tribunal para ya dar el veredicto final. Hasta ahora ningún alma resucitada mora en el cielo, excepto el Hijo del Hombre. ¿Ok? Al infierno serán lanzados aquellos que no se hayan inscrito en el libro de la vida. Por tanto, aún nadie ha ido al infierno hasta que acontezca el juicio final. Apocalipsis 20, que lo acabamos de leer, tiene que ver ya con el fin de los tiempos. ¿Ok? Cuando el diablo trate de destruir otra vez al pueblo de Dios, en este caso la iglesia, y venga Cristo y los destruya a todos, pues. ¿Destruirlo de qué manera? Enviándolos al infierno. Al infierno serán lanzados aquellos que no se hayan inscrito en el libro de la vida. Por tanto, aún nadie ha ido al infierno hasta que acontezca el juicio final. Esta es la tercera lección sobre el serie del más allá. ¿Ok? La semana próxima continuaremos con el estudio del infierno y vamos a estudiar un poco lo que es el infierno. Después, en la última lección, tendrá que ver con el cielo ya. Pues, un estudio final sobre el cielo. Bien, hermanos, esta es la lección que quería compartir con ustedes. Espero que les pueda ayudar. Ojalá pues que hayan entendido el tema. Sé que no es tan fácil, pero es un tema interesante que nosotros debemos dominar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Jaime.